amigos? Espero que hayan pasado, o que le estén pasando, mejor dicho, muy bien todos ustedes con sus familias. Y esta vez vamos a hacer un video acerca es un análisis más bien del el último discurso que dio el señor Vladimir Putin y que trata, pues, de la nueva situación que se viene en el terreno militar y también relacionado con la reciente visita del señor Zelensky a Washington. Y está muy interesante porque tiene que ver con el futuro de la OTAN, ¿verdad? Y si bien el momento decisivo en la conferencia de prensa del miércoles del presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca el miércoles pasado durante la visita del presidente Zelensky. Fue una admisión virtual de que está limitado en la guerra de poder en Ucrania, ya que los aliados europeos no quieren una guerra con Rusia. Se me pasó a hacer mención de que esto lo saco yo del blog hindú eh, Punchline eh, del señor M.K. Badrakumar. Y y claro, con el análisis personal. Y continuamos. Ya que como les decía yo, los aliados europeos no quieren una guerra con Rusia. Y dice, para citar a Biden, ahora dice, ¿por qué no le damos a Ucrania todo lo que hay que dar? Bueno, por dos razones. Una, hay toda una alianza que es fundamental para quedarse con Ucrania. Y la idea de que le daríamos a Ucrania material que es profundamente o que es fundamentalmente diferente al que ya está dando. Ahí tendría la perspectiva de romper con la OTAN, dividir a la Unión Europea y el resto del mundo. Así pues, está aceptando tácitamente que no le puede proporcionar todo el armamento que quiere eh, Ucrania, puesto que hay socios de la OTAN que, que no están de acuerdo, como lo dijo en el análisis. Por eso es interesante, porque a veces ve uno el, la conferencia o la reunión y no se entra en el hilado fino de qué quiso decir o eso hay que darle una estudiadita y de esa manera, pues, eh, fundamentalmente, pues, lo que dice el señor Biden es que hay diferencias, hay discrepancias, es decir, no todos los de la OTAN, no todos los países miembros de la OTAN están de acuerdo en proporcionarle armamento, digamos, más pesado a Ucrania, como lo requería el señor Zelensky. Y eso podría dividir a la Unión Europea y al resto del mundo. Y así dice el presidente Biden. He pasado varios cientos de horas cara a cara con nuestros aliados europeos y los jefes de Estado de esos países, y argumentando por qué les interesaba abrumadoramente que siguiera apoyando a Ucrania
Lo entienden completamente, pero no buscan ir a una guerra con Ucrania, con Ucrania y Rusia. No están buscando una tercera guerra mundial, que de hecho ya la guerra entre Rusia y Ucrania ya está dada, ¿verdad? Pero a decir del señor Biden, en su discurso dice, no están buscando los países europeos una tercera guerra mundial. Ahí está el video de la entrevista de los dos discursos que dieron Volodymyr Zelensky y el señor Joe Biden. Y ahí cita, dice que los países europeos no quieren una tercera guerra mundial. Y dicen que no están buscando ir a una guerra con Ucrania, o sea, no querrán que escale más, pero pues ahí, hablando con franqueza, están diciendo pues, que quieren una guerra limitada. Biden se dio cuenta en ese momento de que probablemente eh, había dicho demasiado y terminó abruptamente la conferencia de prensa. Véanla, está muy interesante. Probablemente olvidó que estaba insistiendo en la fragilidad de la unión, de la unidad occidental. ¿De qué manera? Puesto que ya se ven discrepancias entre los países europeos y los Estados Unidos, es decir, discrepancias entre miembros de la OTAN. Y así pues el punto en el que los comentaristas occidentales olvidan en gran medida que la agenda central de Rusia no se trata de la conquista territorial, al igual que Ucrania, sino que es vital para los intereses rusos, que no buscan por supuesto, una expansión de la OTAN. Y eso no ha cambiado. De vez en cuando el presidente Putin vuelve a abordar el tema de que fundamentalmente de que Estados Unidos pretendió constantemente debilitar y desmembrar a Rusia. Recientemente, el miércoles pasado, Vladimir Putin en su discurso, del cual ya les hacía mención, invocó que la guerra de Chechenia en la década de los 90 se usó el terrorismo internacional en el Cáucaso, es decir, se llevaron miles de yihadistas de Arabia Saudí, de Siria, de Afganistán, de muchas partes. Se llevaron todos esos terroristas internacionales al Cáucaso, es decir, a Chechenia, con el afán de desmembrar Rusia, puesto que era lo que quería, era lo que demandaban los terroristas, que no eran otras cosas, que desmembrar, que quitarle el territorio de Chechenia a la Federación de Rusia, para acabar con Rusia y dividir la Federación Rusa. Ellos, es decir, en Estados Unidos, afirmaron condenar a Al Qaeda y otros criminales terroristas. Sin embargo, consideraron que usarlos en el territorio de Rusia era aceptable. Hagan ustedes el favor. Y les proporcionaron todo tipo de asistencia, incluida apoyo material, informativo, político, militar y de otros tipos, en particular el apoyo militar, para alentarlos a continuar luchando contra Rusia. Es decir, ya desde ahí, pues ya la OTAN, los Estados Unidos, traían la intención de dividir a Rusia, como lo refiere el señor Vladimir Putin. Putin tiene una memoria fenomenal y habría estado eludiendo a la cuidadosa elección de William Burns por parte del señor Joe Biden como su jefe de la CIA, cuando Joe Biden era vicepresidente. Burns fue la persona
es decir, el señor William Burns fue la persona de contacto de la Embajada de Moscú para Chechenia en la década de 1990. Putin ahora ordena una campaña a nivel nacional para erradicar los vastos tentáculos que la inteligencia estadounidense plantó en suelo ruso para la subversión interna. A Carnegie, una vez dirigida por Burns del Instituto Carnegie, ¿verdad? Que está muy asociado con la CIA y los intereses norteamericanos. Él también fue director del Instituto Carnegie. Y en ese momento, el que estaba a cargo de la oficina para los asuntos en Chechenia era, pues, por supuesto, el señor Burns. Y desde entonces, el Instituto Carnegie cerró sus oficinas en Moscú y el personal ruso huyó a Occidente, es decir, toda la gente que estaba en Rusia trabajando para los intereses norteamericanos. Y desde ahí, el señor Burns eh, trabajó activamente para apoyando a los yihadistas con todo tipo de materiales, con el afán de, este, pues de desmembrar a Rusia. Así pues, el señor Vladimir Putin tiene una memoria fantástica porque lo citó eh, en el discurso que tuvo este miércoles pasado. El motivo de la reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa en Moscú el miércoles, a la cual se dirigió Putin, fue profundamente realista de la confrontación de Rusia con los Estados Unidos. No va a terminar con la guerra en Ucrania. Putin exhortó a los altos mandos rusos a analizar cuidadosamente las lecciones de los conflictos de Ucrania, de Rusia y de Chechenia. Es importante destacar que Putin dijo, seguiremos manteniendo y mejorando la preparación para el combate de la tríada nuclear. Esa es la principal garantía de preservar nuestra soberanía e integridad territorial, la paridad estratégica y el equilibrio general de las fuerzas en el mundo este año al nivel de armamento moderno. Las fuerzas nucleares estratégicas ya superó el 91%. Dijo, seguimos rearmando los regimientos de nuestras fuerzas estratégicas de misiles con modernos sistemas de misiles con ojivas hipersónicas Vanguard. Déjenme, les hago una pequeña, pues, ¿qué decirles? Un pequeño comentario acerca de los misiles Vanguard, que es lo último que los rusos han ya instalado, ya los tienen ya los tienen operativos, pues. El misil Vanguard es muy diferente al misil Topol, a, a todos los antiguos misiles rusos de la era soviética, como el Topol, que tiene muy buena movilidad, puesto que es un aparato que se puede ocultar y mover de posición. Y los misiles de tipo Bulova y Sineva. Bien, el Avangard viene a sustituir a esos misiles, puesto que tiene una trayectoria muy diferente. Los misiles de tipo Bulova, Sineva y los Topol, que ya les mencionaba, tienen un lanzamiento que es por la parte norte, que es la más defendida, por cierto, eh,
los países de la OTAN y pues, los Estados Unidos, claro, pues que tienen muchas reservas, pues, quiero decir, muchas bases para repeler esos misiles en Alaska, en todo el Ártico, y están hasta cierto punto protegidos, ¿verdad? Pero es muy difícil que se puedan eliminar en una andanada de misiles que se puedan eliminar todos. Con uno que se cuele, pues causaría una gran destrucción. Bien, los misiles de tipo Avangard no tienen una trayectoria por el norte, ¿no? Esos viajan por el sur, es decir, por el polo sur, por donde, por cierto, en su flanco sur, los Estados Unidos no tiene tantas defensas como por el norte. Es decir, esos misiles de tipo Avangard son para una trayectoria por el sur, no por el norte. Y son especialmente difíciles de interceptar, puesto que los misiles Avangard son hipersónicos y tienen capacidad para transportar 11 ojivas nucleares. Es decir, un solo misil del tipo Avangard puede hacer 11 blancos. En el espacio, el misil libera 11 cabezas que pueden dirigirse a diferentes partes a una velocidad hipersónica, imposibles de interceptar. Bueno, me salió un poquito del tema, pero es interesante para remarcarles que ya Vladimir Putin está pues diciendo que ya el 91% de los misiles del tipo Avangard y de la triada nuclear, es decir, submarinos, aviación y misiles, ya está operativo. Del mismo modo, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, propuso en la reunión del miércoles un refuerzo militar para, valga la redundancia, reforzar la seguridad de Rusia, que incluye creación de un grupo de fuerzas correspondientes en el noreste de Rusia para contrarrestar la incorporación de Finlandia y Suecia como miembros de la OTAN. Creación de dos nuevas divisiones de infantería motorizada en las regiones de Gerson y Zaporozhye, que son dos de las regiones en disputa en la guerra en Ucrania, así como un cuerpo de ejército en Karelia, en el frente de Finlandia. Mejora de 7 brigadas de infantería motorizada en divisiones de infantería motorizada en los distritos militares occidentales, central y oriental de la flota del Mar del Norte. Adición de 2 divisiones de asalto aéreo más en las fuerzas aerotransportadas. Suministro de una división de aviación compuesta y una brigada de aviación del ejército con de 80 a 100 helicópteros de combate dentro de cada ejército de armas combinadas. Hablemos de tanques, artillería, bueno, de 80 a 100 helicópteros. Creación de 3 comandos de división aérea adicionales, 8 regimientos de aviación de bombarderos, un regimiento de aviación de combate, 6 brigadas de aviación y en esas brigadas incluirían artillería superpesada para construir reservas de artillería a lo largo del llamado eje estratégico. El eje estratégico es un anillo que cubre a toda Rusia. Creación de 5 brigadas de infantería de marina para las tropas costeras de la Armada a partir de las brigadas de infantería de marina existentes. Aumento del tamaño de las Fuerzas Armadas hasta
1.5 millones de efectivos de servicio más 695,000 de grupos militares bajo contrato. Llámese el grupo Wagner, para decir las cosas por su nombre. Les hago mención de que ya allá por el mes de septiembre, Vladimir Putin ya ordenó movilizar 400,000 eh, milicias más, es decir, 400,000 reclutas nuevos. Y a eso agréguele que al ver el recrudecimiento de la guerra en Ucrania y que pues que la señora Angela Merkel reveló que los disque tratados de paz de Minsk y el cuarteto de Normandía, más el intento del señor Steinmeier, pues no habían sido más que un engaño para armar a Ucrania. Y en ese tiempo ordena más movilización de gente hasta llegar a 1.150.000 tropas. Y en el reciente discurso que ustedes pueden ver en el internet, ¿verdad? El último que dio, también da el general Shoigu estos datos que les estoy mencionando. Y entonces, pues, échenle nomás cuentas, ¿verdad? Ya el general Sergei Shoigu está pidiendo todavía más tropas, no 1.150, 1.150.000, no, pide 1.500.000 efectivos más 695,000 soldados más por contrato. Es decir, ya estamos hablando de eh, una fuerza que supera los 2 millones. Y pues el señor Putin resumió, no repetiremos los errores del pasado, es decir, no nos vuelven a engañar. No vamos a militarizar nuestro país o militarizar la economía, que eso es muy importante, puesto que en el momento en que se militariza la economía de un país, pues olvídese, ya todo pasa a ser casi, casi que propiedad del, del gobierno y tiene el mandato de ley para decomisar cualquier empresa y cualquier negocio, inclusive los activos. Y no quiere volver a recurrir al error del pasado, como en la época soviética, que estaba militarizada toda la economía. Así pues, repito, Putin resumió, no repetiremos los errores del pasado, no vamos a militarizar nuestro país o militarizar la economía. No haremos cosas que realmente no necesitemos en detrimento de nuestra gente y la economía, la esfera social. Mejoraremos las Fuerzas Armadas y todo el componente militar. Lo haremos con calma, rutina y constancia, sin prisas, pero sin pausas, diría yo. Eh, pueden, ustedes si quieren, ver el discurso, es público, ahí está en el internet y tiene pues poner el traductor. Hay una versión en inglés con subtítulos, perdón, en ruso con subtítulos en inglés y hay otra eh, que es en español, que ahí es cuestión de buscarlo, si no encuentra más que la que está en inglés, que es la que está más difundida, pues puede usted poner el traductor. ¿Y qué es lo que quiere decir Putin que no van con eso de que no van a
militarizar la economía. Bueno, pues es que ahorita el Estado ruso lo que le sobra es dinero. Ahorita tienen cantidades estratosféricas gracias a la política de sanciones de la Unión Europea. Es decir, la misma Unión Europea le dio los recursos, es decir, el dinero, eh, pues con las políticas de embargo, de sanciones aquí, sanciones allá. Eh, no te vendo, pero sí te compro, que llevó pues a la ruina a la economía europea y llevó precisamente a la economía rusa, la levantó tremendamente, porque vea usted nada más la apreciación del rublo, los precios del gas, los precios eh, del petróleo, que son los ingresos más grandes de Rusia, más aparte todos los otros metales y un montón de cosas que vende Rusia. Y así pues, el gobierno ruso tiene dinero para aventar para arriba. Si los neoconservadores en el Belkuwait, o sea, en la periferia de la OTAN, querían una carrera armamentista, porque de eso se trata, ya la tienen ahora. La paradoja, sin embargo, es que esto no va a ser diferente de la carrera armamentística bipolar de la era de la Guerra Fría. Esa es la paradoja, y ya la tienen. Si la intención de Estados Unidos era debilitar a Rusia antes de enfrentarse a China, las cosas no han funcionado de esa manera. En cambio, Estados Unidos se ve envuelto en una confrontación con China y los lazos entre las dos grandes potencias están en un punto de ruptura, diría yo. En la edad del hielo ya no la Guerra Fría. Rusia espera que Estados Unidos haga retroceder la expansión de la OTAN, como prometió a los líderes soviéticos en 1989. Es decir, se lo prometieron al señor presidente de aquel entonces, el señor Mikhail Gorbachev. Lo engañaron, lo engañaron. Los neoconservadores esperaban un ganar en Ucrania, derrota rusa y un vergonzoso final de la presidencia de Putin. Ya cantaban victoria, ya estaban demandando que el pueblo tirara a Putin. Y querían una Rusia debilitada como en la década de 1990, cuando pues, prácticamente ya la andaban desmembrando, buscando a tientas un nuevo comienzo en la consolidación de la unidad occidental, bajo una América triunfante y un impulso masivo en la próxima lucha con China por la supremacía en el orden mundial. Y un nuevo siglo americano bajo el orden mundial basado en reglas. Ojo, pues en cambio esto se convirtió en un One clásico en el final del juego, tomando la prestada de la literatura de ajedrez alemán, donde Estados Unidos está obligado a hacer un movimiento sobre Ucrania, pero cualquier movimiento que haga solo va a empeorar su posición geopolítica. Es decir, ya la situación está en plan de división entre la Unión Europea. Y hay también en la política interior de los Estados Unidos mucha discrepancia ahorita con los republicanos, que ya con su mayoría en el Senado pues van a empezar a pedir cuentas precisamente del conflicto en Ucrania. Y ahí es donde ya se va a poner más difícil
mandar a discreción armamento. Ya se van a enfrentar con la revisión de los republicanos. Y Biden ha entendido que Rusia no puede ser derrotada en Ucrania, ni el pueblo ruso está de humor para una insurrección. No basta ver la popularidad de Putin, que se ha disparado tremendamente, está arriba de un 75% de aceptación. Y ya que los objetivos rusos en Ucrania se están realizando de una manera constante, por lo tanto, Biden está teniendo una vaga sensación tal vez de que Rusia no está viendo las cosas en Ucrania exactamente como un binario de victoria y derrota, sino que se están preparando a largo plazo para resolver a la OTAN de una vez por todas, sí, es decir, por las buenas o por las peores, porque pues de qué se trata todo este movimiento y reclutamiento masivo, porque estamos hablando de que primero 400,000, luego el número se eleva ya en este mes pasado a 1,150,000. Y en este discurso que dio Vladimir Putin el miércoles, ya está pidiendo 1,650,000 tropas y aparte 695,000 soldados por contrato del grupo Wagner. Toda esa tropa no es, obviamente, para ir a atacar al ejército ucraniano, no. No es para tomar Ucrania, ¿no? Y ya tienen como 500,000 de tropas ahí, por recientes informes ya se han intensificado los combates. Es decir, eh, ya está empezando la ofensiva. Y empezó, y ya se empezó a generalizar el uso de misiles, que ayer, por cierto, fue masiva, fue a todo el país. Y no dude usted que en los próximos días ya se dé un avance ya de blindados para tomar territorio. Y si lo que pasa es que ya se están preparando a largo plazo para resolver el problema de la OTAN de una vez por todas. Lo que pide el general Sergei Shoigu, lo que declara Putin, pues nada más es cuestión de atar cabos. Y si el general Shoigu está pidiendo mucho más tropas y está pidiendo un montón de divisiones de infantería, de artillería, de aéreas, pues no lo están pidiendo para el conflicto de Ucrania, lo quieren pues para, digamos, que un choque militar ya directamente con la OTAN o para defender todas sus fronteras. La transformación de Bielorrusia en un estado con capacidad nuclear lleva un mensaje profundo de Moscú a Bruselas y Washington. Biden no se lo puede perder. Es decir, el mensaje es cuando se traslada el presidente Vladimir Putin a Bielorrusia y se entrevista con Lukashenko, pues fueron a visitar una base eh, aérea precisamente de bombarderos estratégicos. Y Putin llamó la atención sobre esto de manera bastante oblicua en su conferencia de prensa con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Al final de su declaración inicial, cuando reveló en voz baja la dramática decisión
de que Rusia proporcionará un paraguas nuclear de facto a Bielorrusia. Putin enmarcó la decisión histórica de la manera siguiente. Creo que también es posible continuar implementando la propuesta del presidente Lukashenko sobre el entrenamiento de las tripulaciones de aviones de combate del ejército bielorruso. Es decir, el entrenamiento del ejército de Bielorrusia para manejar armas nucleares. Porque pues, no cabe duda de que Bielorrusia tiene un ejército, una fuerza aérea muy capacitada y con lo último que tiene eh, Rusia en armamento aéreo. Y si ya lo comentan ahí en ese discurso, que si usted lo quiere ver, lo puede encontrar en internet también. Lo busca usted como reunión Putin-Lukashenko. Es de hace escasamente 15 días. Se ha basado en que ha sido reequipado para el uso potencial de municiones lanzadas desde el aire con ojivas nucleares. Quiero recalcar, como dijo el señor Lukashenko, que esta forma de cooperación no es invención nuestra. Por ejemplo, Estados Unidos ha llevado a cabo actividades similares también de uso de armamento nuclear con sus aliados de la OTAN durante décadas, y las últimas fueron en la base aérea de Sigonella, en Italia. Estas medidas coordinadas son extremadamente importantes vista de las tensiones en la frontera exterior de Estados Unidos y de la Unión Ruso-Bielorruso. Y Moscú ha expresado durante mucho tiempo su preocupación por el hecho de que Estados Unidos mantenga armas nucleares en Europa y proporciona a los aliados de la OTAN capacidad técnica para lanzar ojivas nucleares con combatientes con certificación nuclear. Háblese de pilotos italianos, de pilotos alemanes, franceses, es decir, de la Unión Europea. Los Estados Unidos ya ha equipado y ha entrenado a esos eh, fuerzas aéreas, o es decir, la fuerza aérea de la OTAN, que el comando lo tiene los Estados Unidos, pero ya les ha dado capacidad para sus bombarderos nucleares. Las fuerzas aéreas de toda la OTAN ejercen regularmente su capacitación de disuasión nuclear. Así que con esto que está haciendo Vladimir Putin, pues, y el señor Lukashenko, lo único que han hecho ha sido, digamos que ponerse al día, puesto que ellos no habían hecho, digamos que ejercicios similares, ¿verdad? Lógicamente, la opción abierta para los Estados Unidos en este punto sería la desvinculación, pero eso se convierte en una abyecta visión de la derrota y significaría la sentencia de muerte para la OTAN y el liderazgo de transatlántico de Washington se arruinaría. Y peor aún, las principales potencias de Europa Occidental, Alemania, Francia e Italia, pueden empezar a buscar un modus vivendi con Rusia. Sobre todo, ¿cómo puede sobrevivir la OTAN sin un enemigo? Se acaba el enemigo ruso, es decir, hay un tipo de acuerdo, un acuerdo de paz o una derrota, pues se acaba el enemigo. Al acabarse el enemigo, se acaba la razón de ser de la OTAN. Claramente, ni Estados Unidos ni sus aliados están en condiciones de librar una guerra continental. Pero incluso si lo estuvieran, ¿qué pasa con un escenario emergente
en Asia-Pacífico, donde la asociación sin límites entre China y Rusia ha agregado una capa muy intrigante en la geopolítica, porque esa alianza sin límites entre Rusia y China, pues ya es de veras de un estudio, ¿verdad? Es muy intrigante, ya es para hacer un profundo estudio en la geopolítica de esas dos naciones. Los neoconservadores en el Beltway de Washington y llamemos los países de la OTAN, han mordido más de lo que podían masticar en Ucrania. Su última carta será impulsar una intervención militar estadounidense directa en la guerra de Ucrania bajo el lema de una coalición de dispuestos. Es decir, hay dos o tres países en la Unión Europea, llámese Polonia y los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, que están dispuestos a mandar eh, soldados y pues apoyados por soldados de los Estados Unidos, pues con mayor razón. Esos serían los dispuestos y hay otros que abiertamente están diciendo yo no me meto. Eh, y ya veremos qué es lo que sucede en próximas fechas, en próximos días, a ver pues si la guerra se intensifica, si cuál va a ser el resultado ante un avance, pues diríamos que total del ejército ruso, y cuál sería la posición de los países dispuestos, sobre todo Polonia, que quiere su pedacito de Ucrania, ¿verdad? Eh, y esa sería una cuestión, pues, por verse, ¿verdad? Ojalá y quepa la sabiduría en todos los dirigentes de no aumentar este enfrentamiento, es decir, no es lo mismo mandarle a Ucrania misiles eh, de tipo Patriot, que no van a tener mucha efectividad, puesto que en misiles de ese tipo, los misiles Iskander son superiores en todos los sentidos. Y que Rusia tiene capacidad para contestar desde el enclave de Kaliningrado, desde ahí le llega muy cerquita. Y los misiles Iskander tienen capacidad para cubrir toda Europa. De modo que una cosa es mandar misiles Patriot y otra cosa es ya mandar armamento más pesado y un involucramiento directo de los Estados Unidos y de otros países, que eso ya significaría pues de plano una guerra mundial. Y así pues, amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Les pido si me pueden regalar un like y si quieren unirse al canal para que tilín, tilín, la campanita les avise. Y muchas gracias.